Hola, buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Carlos Giraldo y hoy les voy a hablar sobre la diversidad de los estilos estructurales presentes en las cuencas sedimentarias. Vamos a hacer un buen recorrido en diversas cuencas sedimentarias del planeta y con el objetivo de mostrar a ustedes cuáles son las deformaciones que más predominante, los procesos de los marcos geodinámicos, y todo esto se va a aplicar obviamente más que todo en la industria de los hidrocarburos. En la segunda lámina, cualquier duda que ustedes tengan me pueden contactar. Aquí está mi número de teléfono, mi correo electrónico y más sobre estas láminas que van a ver en LinkedIn y en ResearchGate. Como ustedes saben, yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela en el 81, pero ya en el 1980 comenzaba a trabajar en Fumbisis y he trabajado más de 30 cuencas a nivel mundial, las cuencas Foreland, márgenes pasivos, Riff. He trabajado con tectónica salina, arcilla, tectónica arcilla, sismotectónica en mi tiempo de Fumbisis. También estuve un tiempito, algunos semestres entre el 93 y el 2003. Dando clases en la Universidad Central de Venezuela. Esta foto aquí arriba a la izquierda es 1981, de cuando estábamos trabajando en Fumbisis. Estoy en el estado Táchira. Y como en resumen, he trabajado en exploración, producción, neotectónica y educación. Actualmente me desempeño como consultor independiente, trabajando también con U3. Entre 2015 y 2020 en Petronas, en el 2004-2015 en Repsol, y en PDVSA desde el 1988 al 2003 con una breve experiencia en BP, y en Fumbisis obviamente desde 1980 al 88. Pasamos entonces a la siguiente lámina, los tips, algunos consejos que yo les puedo suministrar en este corto tiempo del que disponemos de 35 minutos. ¿Ok? Entonces, las estructuras, la geología estructural generalmente simple, o sea, las estructuras hechas por la madre naturaleza son simples. Sin embargo, todos tenemos la tendencia a complicar los modelos. En muchos casos, las estructuras que nosotros llamamos complejas son estructuras desarrolladas en diferentes periodos de formación. Importantísimo tener en cuenta la geodinámica, la sismicidad, las medidas de GPS, el campo de esfuerzo, ya que esto ayuda a entender los procesos y a predecir dichos procesos de deformación. Importantísimo, las deformaciones gravitacionales son muy comunes en los márgenes tanto activos como pasivos. Es importante también diferenciar la tectónica que afecta al basamento de la tectónica que solamente afecta la cobertura sedimentaria, los márgenes convergentes y los divergentes antes de analizar una cuenca. Ahora vamos un poquito más al detalle. Cuando trabajamos en geología estructural para tratar de cartografiar las estructuras geológicas, si la imagen sísmica no es muy buena o de baja calidad, entonces la experticia del intérprete, la intérprete también, es muy importante. Para terminar, recordarles a todos, revisar los afloramientos es fundamental inclusive para validar algunos modelos. Y recuerden, a los que trabajan en geología estructural, balancear siempre las secciones, los modelos que ustedes quieren presentar, y con todo eso, de recordar que no solamente hay una solución, hay posibles soluciones. No hay soluciones únicas. En el mundo petrolero, cuando tenemos construido los modelos geológicos bien robustos, entonces ahí vamos a analizar los sistemas petroleros, y ya eso sería un tema de otra charla, pero yo no me dedico a eso. Entonces, como les dije, vamos a trabajar visitando algunas cuencas a nivel mundial. Y entonces, estoy mostrando este mapa, es el mapa de la edad de la litosfera oceánica. Fíjense aquí los grandes rasgos de la tectónica de placa, la cordillera, el ridge atlántico, que separa las placas de América al oeste, África, Europa al este, y las edades en rojo, 0 millones de años, la más antigua corteza oceánica es de unos 260, 280 millones de años. Vamos entonces a hacer un recorrido saliendo de Nueva Zelanda,
pasando por Borneo. También vamos a estar en el margen pasivo de Angola, en el margen pasivo de Brasil, en México, en la cuenca, en el Golfo de México. Vamos a ver también un poquito aquí este margen activo transformante allá en el Levante, el Mediterráneo Oriental. Y importante, tenemos que tener en cuenta de que vamos del Rif, generalmente las cuencas van del Rif al Rif, a fenómenos de proceso de subducción y colisión. Entender esto es fundamental a la hora de evaluar los estilos estructurales de una región estudiada. Pasamos a la siguiente lámina, que son los márgenes pasivos. Las referencias están aquí a la izquierda. Todas estas figuras están referenciadas, o sea, tienen los autores están citados. Y básicamente aquí estamos hablando de los márgenes pasivos, de tal manera que ustedes verán, hay la mayoría de nuestros ejemplos, hay varios otros ejemplos de márgenes pasivos, Brasil, Angola, el mar de Coral. Y continuamos entonces, inclusive aquí en el mar del Norte, con la corteza continental. Ya estamos claros dónde está la corteza oceánica, la vimos en la primera lámina. Las grandes cortezas continentales, los continentes, oficialmente, según esta referencia, hay varias referencias. África, Eurasia, Norteamérica, Suramérica, Antártica, Australia, y una de las que estuvo muy en las noticias hace varios años fue la famosa Sealandia. Sealandia se puede decir que es la continuación de la placa australiana hacia el este. Ustedes ven aquí la placa australiana, pero hacia el este apenas hay unas islas que afloran, que es Nueva Zelanda, y eso pertenece a una corteza continental que tiene esta geometría. O sea, si vemos el zoom, hacemos el zoom. Esta es la geometría del continente Sealandia, que está atravesado por la falla activa, esta falla activa alpina en Nueva Zelanda, responsable de importantes terremotos a lo largo de la historia. Entonces, de esta manera ya tenemos ubicada, ya entendemos dónde están las cortezas continentales, dónde están las cortezas oceánicas. Las cortezas continentales tienen un impacto muy positivo para nosotros, los que exploramos hidrocarburos, bueno, porque encima de ella tenemos una gran secuencia de sedimentos y nos empezamos a hablar de las rocas madre y los reservorios, y básicamente estamos en la zona donde básicamente exploran las grandes compañías. Pero antes de continuar, estoy trayendo este ejemplo de Bond y Gibbs, las señoritas, que en 2007 hicieron un ejercicio mostrando esta línea sísmica a diferentes geocientíficos y para ver cómo interpretaba. Entonces, el mensaje de esta línea, después que ustedes vean los 4 escenarios posibles, es que no hay soluciones únicas. A cada intérprete tiene su modelo, a muchos de ellos preestablecido, y aplican lo que saben. Así que cuando hicieron esta encuesta con varios profesionales, unos cuantos, dependiendo de la experticia que tiene cada intérprete, bueno, el que es experto en tectónica compresiva, aquí arriba a la izquierda, pues mira, ve muchos cabalgamientos. El que es experto en tectónica extensional, pues mira a la derecha, arriba, muchas fallas normales. El que es experto en tectónica salina, pues aquí abajo a la izquierda, miren toda esta cantidad de sal y toda esta deformación asociada a la tectónica salina. Y el que es un estratígrafo, pues mira, verá muchos límites de secuencia, desarrollos arrecifales. Miren la escala, aquí está la escala, 3 kilómetros esto, ¿no? Y la escala vertical en segundos, aquí está, son 6 segundos. Así que bueno, en muchas cuencas hay fenómenos de inestabilidad gravitacional, y esos tienen impacto a la hora de predecir los riesgos geológicos. Bueno, y también han quedado grabados en diferentes cuencas sedimentarias como fenómenos recurrentes. No solamente son activos hoy en día, sino que a lo largo del periodo geológico en diferentes cuencas del mundo se han reconocido los Sandy Mass Transport Deposit, también llamados Sandy, asociados a los Sandy Mass Transport Complex. Esta es una plataforma continental que viene con el talud. En el talud hay inestabilidad, se producen deslizamientos y todo ese material es transportado hacia la cuenca profunda y desarrolla unas geometrías espectaculares
que les voy a mostrar en la lámina siguiente. Pero si ustedes quieren saber más de esto, pues no se olvide de contactar a nuestra querida doctora Lorena Moscardelli, que ha trabajado mucho y muy bien sobre el tema. Así que un ejemplo que tuve la oportunidad de ver hace varios años en Borneo, aquí arriba a la izquierda, el mapa del fondo, los fondos oceánicos y la ubicación, aquí está, esta es la isla de Borneo, donde está la estrella blanca. Afloran unos sedimentos del Oligoceno, si mal no recuerdo, Oligomioceno, de aguas profundas, del Crockett Formation, y este tipo de formación, lo vimos en un corte de autopista, es asociado a lo que veníamos describiendo anterior, de formaciones gravitacionales y depósitos de arena de mass transport. Así que si uno hace un pequeño sketch geológico, bueno, puede ver un plano de despegue aquí en amarillo, y estas son la interpretación del line drawing de las deformaciones. Entonces, estas son deformaciones de origen gravitacional que son muy comunes en la naturaleza. Y ya que estamos hablando de áreas de márgenes activos, lo mencionamos al principio, este es un margen activo, el del Levante. Esta falla pasa por ahí por la falla del Mar Muerto. La falla del Mar Muerto es una transformante que está de origen, que conecta el Mar Rojo con la colisión eurasiática. Pero hay sedimentos pliopleistocenos que han dejado constancia, estas deformaciones que ustedes ven aquí, estos pliegues tan raros y apretados, están asociados a posibles eventos sísmicos. De tal manera que esto nos está diciendo, para tal fecha, ellos tienen muy bien identificados los eventos, hubo una actividad sísmica importante que produjo un desprendimiento y este tipo de formaciones sismitas, son pleistocenas. ¿Okay? Entonces, por debajo de este horizonte muy deformado son los eventos presísmicos. Aquí vieron, se depositaron obviamente horizontales, pero hubo un evento sísmico, pum, instantáneo, podemos decir, y continuó después la sedimentación. Así que esto es un evento sísmico muy probablemente. Esto está muy bien publicado por los profesores Alsop y Marco. Continuamos con lo que les mencionaba al principio, las cuencas sedimentarias y los marcos tectónicos. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo de que para entender una cuenca hay que entender bien dónde está la fuente de sedimentos, dónde están los ríos, dónde está la plataforma, la pendiente, el talud y las aguas profundas. De tal manera que con esto es más fácil entender los sedimentos y predecir, que al final de cuentas queremos predecir las litologías. Esta metodología se llama el source to sink, desde la fuente de sedimento hasta la parte más profunda, el S2S. Y aquí entonces Jan y colaboradores muestran dos ejemplos: márgenes activos arriba, márgenes pasivos abajo. Margen activo, tectónica compresiva, muy importante, prisma de acreción. Acuérdense de eso, del prisma de acreción. Por debajo, fallas normales invertidas, convergencia de placas. Márgenes pasivos, pues mira, tenemos estiramiento cortical, adelgazamiento cortical, y encima los sedimentos se deslizan gravitacionalmente y producen tanto extensión en la parte menos profunda y cabalgamientos y diapiros en la parte más profunda. Hemos hablado que los márgenes pasivos, ya llevamos unos 15 minutos hablando, hay extensión. Pues mira, a la hora de trabajar un margen pasivo, estamos hablando de una corteza continental adelgazada que ha sido sometida a extensión y que ha generado gravens, half graben, con sedimentos pues tanto continentales y en progreso hacia marino, y fíjense cómo está la corteza continental a medida que nos vamos acercando hacia la parte más oceánica, se adelgaza. Así que esto es un ejemplo de hiperextensión. Aparentemente hay muchos márgenes hiperextendidos. Cada vez que trabajemos un margen pasivo, si tenemos buena sísmica, podemos predecir que la corteza obviamente se ha adelgazado y ha generado este tipo de estructura, de tal manera que en la parte, el manto superior puede llegar a aflorar y se serpentiniza, y hay muchos bloques alóctonos debido a estas fallas normales, y a medida que nos acercamos a la corteza oceánica. Así que no olviden ese término, márgenes hiperextendidos. Un ejemplo, Angola.
aquí está la placa suramericana, aquí está el margen conjugado en África. Tenemos entonces la línea sísmica abajo y la interpretación arriba. Vean cómo la corteza continental de derecha a izquierda se va adelgazando, y aquí entramos con el concepto del factor beta. El factor beta es un parámetro que del resultado de dividir la corteza original sobre el espesor original. A medida que el factor beta va creciendo, si es 1 no hay estiramiento, a medida que se va estirando el factor beta puede llegar a 3, en esta parte donde ya está bastante bien estirada. Cuando está muy estirada la corteza continental está entre 5 y 3, y poco a poco se va desapareciendo hasta que llegamos a la corteza oceánica. Los márgenes pasivos, y ojo, también podemos tener deformaciones gravitacionales tanto en márgenes pasivos como activos. Este ejemplo es, por ejemplo, aquí a la derecha de Peel, es un margen pasivo, donde vemos cómo arriba la situación actual, grandes colapsos, extensión, fallas normales, y hacia la plataforma, y la contracción hacia las aguas más profundas. E inclusive pueden haber diferentes fases de deformaciones gravitacionales, como ellos lo explican aquí después en este modo de restauración. Acuérdense siempre, cuando ustedes hacen interpretación estructural, si quieren validar el modelo, tienen que restaurarlo. Esto es deformación gravitacional por deslizamiento, y aquí el gravity spreading es más que todo asociado a la carga de sedimentos. Arriba vean un estado original de una cuenca, aguas profundas hacia la derecha, llegan más sedimentos, se producen estas fallas normales, y también se producen tow troughs en la parte más profunda. Así que gravitación puede estar asociada al spreading como al deslizamiento por la pendiente, ¿ok? En estas zonas donde hay mucha gravitación también aparecen los diapiros de arcilla e inclusive diapiros de sal. Vámonos ahora a volver a saltar al sureste asiático. Recuerden este mapa, aquí está la placa australiana, donde hemos visto al principio el ejemplo de Sealandia, la corteza continental de Sealandia, pero vamos a ver el margen hiperextendido del mar de Coral, y después vamos a ver el margen activo de Borneo. Entonces, el mar de Coral es un margen hiperextendido, lo ve aquí usted en la parte central. Aquí hubo un fenómeno importante de deformación cortical extensional cuando se separó Australia de lo que es el microblock de Papúa Nueva Guinea. Así que aquí se generó una corteza, se estiró la corteza y dejó de funcionar ese estiramiento cortical afortunadamente, aproximadamente en el Cretácico. Sin embargo, vamos ahora a un margen activo donde hay compresión. Vamos a una sección del profesor Tom Kuhl, donde tenemos aquí Borneo, y tenemos choque de placas, corteza continental, corteza oceánica. Esto es tierra, donde dice Mount Kinabalu, eso está en tierra. Al norte vemos deformaciones extensionales, gravitacionales y cabalgamiento, tow troughs. Recuerden, entonces, estamos en un margen activo, hay compresión, pero la deformación predominantemente hoy arriba en los sedimentos de la cuenca, que hizo una cuenca petrolífera del norte de Borneo, hay muchos tow troughs, hay muchas fallas normales y diapiros de arcilla. Y es una zona de colisión de placas, una tectónica y una geodinámica muy intensa en los últimos 40, 50 millones de años. Nos acercamos un poquito más al trópico de aquí de América, pues tenemos que hablar del Golfo de México. Vean aquí ustedes la placa del Caribe, al final terminaré hablando de la placa del Caribe. En México tenemos ejemplos muy bonitos de deformaciones gravitacionales, los Mexican Ridges y el cinturón plegado de Campeche, que es asociado a tectónica salina. Así que vamos a ver unos ejemplos de la extensión asociada a los Mexican Ridges, del profesor Roure, el colega Roure del BASIC. Vean ustedes la extensión, esta línea sísmica de izquierda a derecha, a la izquierda la parte más plataformal. Vean estos grandes depocentros en color amarillo, están asociados a una importante extensión gravitacional. ¿Ok? Y vean cómo cambian los espesores a medida que nos acercamos aquí. El color el más reciente es más espeso en la derecha de esta falla que hacia arriba. Así que estos son fenómenos gravitacionales. La corteza ni se entera
La corteza está muy tranquilita, pero son los sedimentos que están afectados por esta intención. Y si ustedes ven la línea arriba, comienzan a ver pliegues. Esos son pliegues asociados a cabalgamiento, tow troughs. Es la compensación de la extensión. Y para hablar de la tectónica salina, antes hay que dar un tip. Con esta lámina, la sal, las evaporitas, no incrementan su densidad con la profundidad. De tal manera, cuando las evaporitas tienen por encima de 2-3 kilómetros de sedimento, pues ya tienden a flotar, tienden a irse para arriba. Eso también es un fenómeno gravitacional, porque van a sitios donde hay menos, a moverse donde hay menos densidad. Y suben, de tal manera que se producen deformaciones muy importantes. Aquí está el gráfico de la porosidad. La sal en rojo no cambia su porosidad. Y a la derecha es donde vemos las densidades. La densidad de la sal es constante en rojo, pero los sedimentos arriba cambian de densidad, disminuyen la densidad aumentan la densidad a medida que vamos en profundidad. De tal manera que hay una zona de inversión en la que a partir de ahí ya la sal comienza a moverse. Ejemplos, se han trabajado mucho en tectónica salina. ¿Por qué? Porque hay muchos campos de petróleo y asociados a las estructuras tanto por encima de la sal como asociada a los pinch-out contra cuerpos de sal, tanto como por debajo de la sal. Esta lámina, aquí está, la referencia está, la mostraré en la próxima. No, aquí está la referencia. Chris y Pilsner, vean los cuerpos de sal, pasivo, un diapiro pasivo, una falla normal asociada a un cuerpo, una almohadilla de sal, una pared de sal aquí a la derecha y cabalgamientos inclusive. ¿Ok? En rojo aquí abajo, en esta figura de Jackson y Hudek, también vemos el concepto de sal alóctona, que es muy importante porque son grandes cantidades de sal que se han desplazado desde su nivel estratigráfico inferior y llegan a cortar por encima de los sedimentos más jóvenes y se llaman sal alóctona o canopies. Aquí está. Entonces, la importancia es en la aplicación, en la búsqueda de hidrocarburos, y de hecho está muy bien reconocido en el Golfo de México. Así que ejemplos del Golfo de México tomados del CNH. Vean el color, este morado es sal. Fíjense la sal en estos tres cortes, cómo generan grandes estructuras. La primera línea, la segunda línea también. Vean todos estos manchurrones aquí de morado arriba, eso es sal alóctona. Y grandes deposentros, si vamos a esta tercera línea aquí abajo, vean grandes deposentros del Plioceno. Eso es debido al retiro de la sal que generan grandes deposentros y fallas normales. Así que ya hemos entendido un poco la tectónica salina en el Golfo de México. Nos vamos a un margen pasivo, que es en el Mar del Norte, aquí, donde vemos la figura de abajo, la situación actual, pero vamos a ver desde el punto de vista de la evolución, cómo evoluciona una cuenca salina. Primero tenemos que depositar las evaporitas, en este caso el pérmico. Debido a la carga de sedimentos, se mueven esas evaporitas, generan estructuras y podemos ver entonces altos y bajos, diapiros de sal durante la extensión e inclusive hubo compresión en el Cretácico inferior y hoy en día también asociada a la colisión euroasiática. Así que dos mensajes: la tectónica salina puede ser muy intensa y generar mucho tipo de deformación compresiva, extensional, sal alóctona, y todo eso tiene importancia desde el punto de vista petrolero para la exploración, y importantísimo hacer las reconstrucciones y el balanceo de secciones para que nuestros modelos queden validados. Ejemplo, en Brasil, esta línea de PGS, aquí en el margen conjugado de África, de Angola, vean la imagen sísmica de la evaporita en los grandes domos salinos. Por debajo, muy importante allí en Brasil, el presalino, que es grande, hay grandes descubrimientos, grandes campos de petróleo en el presalino, y cómo genera la deformación de la sal, genera minicuencas y anticlinales y sinclinales en los sedimentos más recientes. Vamos a entrar en Venezuela, vamos hablando de sal, pero mira, también está la tectónica de arcilla, están los diapiros de arcilla, los volcanes de barro. Esta línea sísmica del colega Duerto, ubicada en la cuenca oriental, fíjense
la interpretación, los cabalgamientos del Cretácico, el cinturón plegado de la serranía del interior, aquí en profundidad, pero tenemos arcillas de alta presión que han generado diapiros y volcanes. Algunos de ellos, los flujos de lodo pueden subir a la superficie y generan volcanes de lodo. Importante siempre determinar cuáles son los niveles precinemáticos y los contemporáneos al movimiento. Estos colores amarillo y naranja son asociados al movimiento de los diapiros. Okay, actualmente hay muchas teorías sobre cómo se forman esos diapiros. Aquí tenemos una explicación asociada en la zona de compresión, donde el cabalgamiento, muy posiblemente hay muchas fallas también inversas dentro de las zonas que nosotros llamamos diapiros de arcilla y lo que llamamos tectónica de arcilla. Así que esto es un ejemplo de Venezuela, la profundidad unos 7 segundos, esta es la escala horizontal 5 kilómetros. El colega Leonardo Duerto, actualmente en Ecopetrol, Colombia. Antes de pasar a las últimas láminas, muestro un ejemplo regresando a Nueva Zelanda, pero en la zona donde hay un prisma de acreción muy importante asociado a una zona de subducción. Vean, acuérdense, esto es un prisma de acreción. La línea sísmica arriba, muy clara la imagen sísmica, de repetición de secuencias, cabalgamientos, estructuras dúplex. Esto es un clásico prisma de acreción asociado a la zona de subducción en el Pacífico. Así que ahí está la ubicación. Nos quedan varias láminas, porque vamos a enfocarnos en las últimas láminas sobre ejemplos de Venezuela. Cuando hablamos del norte de Venezuela tenemos que tener en mente que fue un margen pasivo. En esta situación para la Aptiense, unos 114 millones de años, el norte de Venezuela era un margen pasivo, y a medida que nos migramos hacia el este, estábamos todavía conectados con África, con el continente suramericano, de tal manera que Sierra Leona, Guyana, Senegal es el margen conjugado de lo que es la Guyana francesa, Surinam, Guyana, ¿ok? En Guyana, como ustedes saben, ha habido grandes descubrimientos de petróleo que se continúan haciendo hacia Surinam, entonces es una gran provincia petrolera a nivel mundial actualmente. Y en Venezuela teníamos el norte, que dieron las condiciones favorables, margen pasivo, para desarrollar grandes espesores de roca madre. Ustedes ya saben que de cuál la luna, que han dado origen a miles de millones de barriles que en las cuencas sedimentarias. Así que cuando ustedes trabajen en cuencas pasivas, márgenes pasivos, acuérdense siempre hacer las paleoreconstrucciones y así entender mejor cómo eran donde se podían depositar, predecir las zonas de sedimentos favorables para la acumulación de hidrocarburos. Después hemos visto el margen pasivo, pero ahora vamos a ver una reconstrucción que hicimos allá por el 97. Antes del desplazamiento de las grandes fallas transcurrentes del norte de Venezuela. Aquí tenemos, ubíquense aquí con el lago Maracaibo hoy en día. Esta era la situación del norte de Sudamérica, el cinturón volcánico de Villa de Cura. Esta geometría pre-Boconó, San Sebastián del Pilar, y este sería el frente de la napa del Caribe alóctono, del anóctono Caribe. Así que esta sería una situación anterior a los desplazamientos dextrales, que son post-mioceno, pleistoceno, eso es activo hoy en día. Hoy en día la geometría en esta, todavía me quedan 5 minutos, sí, aquí tiene el marco tectónico, el marco también geodinámico, mostrando las principales zonas de límites de placa, ¿no? En azul la placa del Caribe, que está al este, está en zona de subducción, con la placa suramericana importante. Este color marrón que ustedes ven aquí, ya lo habéis adivinado, es la placa suramericana, que a medida que vamos progresando hacia el este y hacia el oeste, hacia el norte, se va su característica, en vez de ser continental, se va haciendo oceánica. Y obviamente cuando se va haciendo oceánica, porque hay zonas, se va adelgazando de tal manera que esta franja que tenemos del norte de Venezuela podríamos predecir, de hecho hay datos que dicen que es una zona continental, corteza continental adelgazada. Las grandes fallas importantes del norte de Sudamérica, bueno, falla de Boconó, San Sebastián del Pilar, falla de Ocancón. Aquí está la leyenda. Y estos prismas de acreción, el prisma de acreción de Barbados, el número 5,
y el prisma del norte, el Colombo venezolano, es el número 2. Aquí pienso yo que algunos autores también lo han puesto una zona de colisión. De la manera que tenemos el norte de Venezuela, zona de subducción, colisión, y aquí otra zona de subducción, la de las Antillas Menores. Cuando hemos hablado de cuencas, también podemos hablar de cuencas de tracción, fallas, zonas de extensionales asociadas a transcurrencia. Tenemos un ejemplo muy bonito que vimos hace varios años en la cuenca de tracción de Cabudare, en Barquisimeto, asociada a la falla Boconó. En esa zona hay dos cuencas de tracción, pero la de Cabudare y la de San Felipe, pero vamos enfocando a la zona de Cabudare porque también Nobile, en el 2005, de la Universidad de Simón Bolívar, hicieron varios trabajos de gravimetría y demostraron exactamente que sí, que esta zona corresponde a un depocentro, entonces anomalía de Bouguer, de tal manera que se confirma lo que habíamos dicho hace unos cuantos años, que sí, que una cuenca de tracción, y bueno, que es un depocentro y posiblemente asociado a una cuenca de tracción debido a la falla Boconó. Aquí está el compañero, colega, un joven, Franco de Mar, allá por lo del 86 creo. Y de tal manera, cuando vamos al detalle de la cuenca de tracción de Cabudare, aquí tenemos esto Barquisimeto, y esta es sería la cuenca de tracción, un espesor dentro de casi unos 400 metros, y nos vamos un poquito más al sur, tenemos un afloramiento espectacular de la falla Boconó. Yo creo que lo primero que hizo esa foto fue el doctor Carlos Schubert allá en los años 80, nuestro querido y recordado Carlos Schubert. Yo tuve la oportunidad de viajar en helicóptero y tomé esa foto y todavía la guardo. Así que este es uno de los afloramientos de la falla Boconó en el río Boconó, cerca de Niquitao hacia los páramos. Y para terminar vamos a poner un ejemplo de formaciones compresivas muy importantes cerca de Barcelona, de Puerto La Cruz, en la serranía del interior. Este trabajo lo hizo María Gabriela Castillo en el 2002 en la Universidad Central. Y vean la estructura, lo que está en la zona famosa de Urica. Antes pensábamos que la falla Urica era transcurrente, pero llegaba hasta profundidad. Pues mira, hay que tener cuidado. Es una zona de falla, efectivamente, pero hay tectónica compresiva y repeticiones de secuencia, de estructuras dúplex. Así que esta sección que está aquí cruza la zona de falla de Urica. Esta es una interpretación posible de la zona de falla de Urica. Y María Gabriela hizo una reconstrucción, margen pasivo del Mesozoico Mioceno, compresión Miocena, y la última compresión 5 millones de años. Así que quieren saber más, pues nada, ahí está, revisen la tesis de María Gabriela Castillo. Voy terminando ya con la última lámina, solamente agradecer y mostrar esta foto que me encanta, que la tomé en el 87 en Ecuador, y muchos años después me puse a callejear con Google Street y conseguí el afloramiento en la carretera. Eso es una autopista ahora, la carretera panamericana. Son grandes, eso es importante, son deformaciones en sedimentos pliopleistocenos, lacustres, con influencias volcánicas. Así que yo quiero agradecer a todos por vuestra presencia aquí, y nada, recordarles, mira, no podemos viajar, pues no importa, váyanse al Google Maps y vemos la carretera de Panamericana al norte de Guayabamba. Así que muchas gracias por todo, y las preguntas serán bienvenidas.